Bueno, ya empezaron a conectarse. Hoy vamos a seguir con este tema que hemos estado tratando en los últimos en vivos, que es el tema de los arriendos en tiempos de coronavirus. Y hoy vamos a estar con una invitada muy especial, Psico del Éxito, Ana Patricia Escobar, que nos va a estar dando tips. Mira, ya la tenemos acá. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Caro. Chévere. Lista. Qué bueno. Qué bueno. Les contaba a las personas que se están conectando que el día de hoy, vamos a seguir con esta serie de live que hemos estado haciendo desde The Profit, básicamente en contexto con la cuarentena, pero en contexto en función de los potenciales incumplimientos que se puedan presentar en el área de el arrendamiento. En los live anteriores estuvimos con dos abogados que nos contaban desde el punto de vista legal cuáles eran las recomendaciones para poder afrontar esta crisis o estos posibles incumplimientos que se den, producto obviamente de esta situación de emergencia que se escapa de las manos de todo. Y a mí me gusta empezar estos live igual, actualizando las cifras, porque yo le decía ayer a la gente, estamos en una dualidad, porque hoy la única cura que conoce el hombre para evitar que este virus se propague es que te quedes quieto, que te quedes en casa y que cumplas con la cuarentena, ¿no? Y porque el virus crece rápidamente y ya al día de hoy en Chile hay confirmados 2.139 casos. Y hay un dato interesante, tardamos 22 días en confirmar, en llegar a los 1.000 casos de coronavirus confirmados, y en 5 días duplicamos esa cifra. Y eso nos está hablando de la forma tan exponencial y acelerada de contagio que está teniendo este virus. Pero la otra cara de esta moneda es que para poder hacerle un bien colectivo, para poder frenar esta pandemia, nos tenemos que quedar en casa, no podemos seguir trabajando. Latinoamérica en general tiene una tasa de independientes muy alta, una tasa de personas que si no salen a trabajar no tienen con qué pagar sus obligaciones o cumplir con sus obligaciones, porque además le sumamos a todo este contexto catastrófico de cierta forma que estamos viviendo en este momento, el hecho de que económicamente veníamos de cierta forma debilitados o golpeados por todo lo que había sido el estallido social. ¿Ok? Y en función de eso, vamos a aprovechar este especialista que tenemos acá, porque yo quisiera, ¿verdad?, preguntarte, Ana Patricia, ¿cómo no volvernos locos? ¿Cómo no volvernos locos en estos momentos de tanta incertidumbre, en el que el contexto país te pide quédate en casa, pero tienes un diablito diciéndote tienes que pagar arriendo, tienes que pagar casa, tienes que pagar gastos comunes, tienes que pagar luz, y realmente no sabes qué hacer? Entonces me gustaría que nos des tu opinión como experta, porque ya hemos tenido como la parte legal, pero ¿qué pasa con esa paz mental o con esa serenidad que tenemos que tener al momento de afrontar este tipo de situaciones? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar respecto a esto? Bueno, eso que llamas paz mental, a mí me gusta llamarlo más, manejarlo con templanza. Hay que ser muy realistas en esto, pero hay que también saber manejar estas estadísticas. Por ejemplo, no es rentable para los medios hablar de las estadísticas que medianamente se puedan producir o las que finalmente se pueden producir. Por ejemplo, tengo entendido, según uno de los centros de salud de Gran Bretaña, que no necesariamente el 80% de la humanidad se va a ver afectada por el virus. Sin embargo, no hablar de estadísticas o hablar de estadísticas menores no es rentable para los medios de comunicación. Entonces, aquí se cruza algo importante, que es que las estadísticas que nos están mostrando los medios, las proyecciones incluso financieras que nos están mostrando los medios, no es que no sean ciertas, sino que en muchas ocasiones nos están mostrando proyecciones en el peor de los escenarios. Obviamente que eso dispara una alarma, como estás diciendo tú, oye, ¿qué va a pasar después con la recesión económica? Que efectivamente va a haber recesión económica,
pero hay que ver muy bien las fuentes que estamos buscando, porque probablemente si escucho las proyecciones del peor escenario, ahí estoy arriesgándome obviamente a generar un estado de caos que probablemente no vaya a ser real, que probablemente esa proyección no se dé. Bueno, pero yendo al punto que estás diciendo, estas personas que probablemente dicen cómo voy a pagar el arriendo, cómo voy a pagar los gastos comunes, lo primero es que acepten la posición de vulnerabilidad donde están, porque hay personas que les cuesta un mundo pedir ayuda en situaciones normales y cuando están les cuesta pedir ayuda porque son personas que dicen no me gusta molestar a los demás con mis problemas, cada uno está resolviendo sus problemas, ¿para qué voy a ir a complicarlos más? Pero en el fondo son personas que les da muchísimo temor mostrarse vulnerables, expandir las manos o abrir sus manitos y decir necesito apoyo en algo. Como no saben manejar la vulnerabilidad, son personas que desarrollan autosuficiencia, hacen sus cosas, se callan sus problemas, se ahogan solitos y obviamente cuando llegamos a una situación límite, quizá no es tan límite, pero sí una situación donde la persona está mucho más presionada, le cuesta un mundo, porque entonces entra en conflicto de cómo es posible que esté pasando por esto. Epa, es una situación mundial, es pandemia lo que estamos enfrentando. Entonces lo primero es manejar la vulnerabilidad para que aprendamos ahora a manejar la solicitud de la ayuda, porque quizá hay personas que sí les va a tocar entregar el departamento y tendrán que reunirse con otros de manera de transición, de manera temporaria. Estamos hablando de los que están en la situación límite donde no tengo seguro dónde voy a vivir. Eso, por supuesto, genera estrés porque estamos hablando de unas necesidades a nivel supervivencia. Esto nos está afectando a todos. Hay personas que tienen grandes inversiones en la bolsa y en este momento pueden estar rozando la quiebra también. Y hay quienes escuchan esto y dicen, sí, pero tienen dónde vivir. Sí, pero es que el hecho de que no sean necesidades de supervivencia no quiere decir que la persona tampoco deje de dormir, que la persona tampoco se vea afectada. Hay muchísimos escenarios que tenemos que enfrentar en este momento, pero el punto es que primero no se sobresaturen de información. Para el cerebro no es fácil estar todo el día viendo en redes estas estadísticas, las proyecciones, qué va a pasar, porque eso nos da sensación de control, Caro. Cuando yo pienso, mejor tengo que saber todo lo que puede suceder para saber de qué manera voy a actuar. Ya va, porque estoy sobresaturando el cerebro de informaciones. Recuerda que el cerebro no reconoce si es imaginario o real y lo estoy enfrentando a un nivel de estrés importante. Entonces de pronto toca dosificar las informaciones. De pronto no voy a ver 7 horas de noticias, sino que iré a ver 1 hora de noticias. Incluso vean cuál es la hora que es más apropiada para ustedes. Por lo menos en mi caso es en la mañana. Tengo el cerebro como más fresco para poder procesar las informaciones. Hay gente que lo podrá hacer, no sé, en la tarde. Hay gente que se le hará más fácil en la noche. No le recomiendo la noche porque antes de dormir no es sano bombardear el cerebro con toda esa información. Pero dosificarlo y manejando esta posición de vulnerabilidad, entonces empezar a ver cuáles son los recursos que tengo para empezar a moverme dentro de esta situación que es tan desafiante, pero tengo que hacerlo bajo el esquema de, bueno, estoy vulnerable como estamos absolutamente todos los seres humanos. Todos vamos a tener que mover recursos de una u otra forma para adaptarnos a esto, buscar asesores como tú, como de Profit, que nos digan qué puedo hacer en esta situación. Pero lo primero es manejar esta situación de vulnerabilidad de una forma muy compasiva. No es cómo me viene a pasar esto a mí. No, nos está pasando a todo el planeta. No se lo tomen personal. Exacto, y creo que allí diste en un punto clave que hemos estado tratando todos estos días y que hablábamos básicamente de que en esta posición en la que nos encontramos ahora es muy importante la empatía, ¿no? No pensar que simplemente me está pasando a mí, pobrecito yo, que me quedé sin trabajo, el dueño del departamento quizás tiene 5 propiedades y tiene dinero. No, porque cuando tú no eres empático con que posiblemente a él también tú no seas la única persona que lo está incumpliendo, tenga que pagar otras cosas. O sea, cuando no eres empático con la realidad del otro, poder negociar quizás nuevos términos para ese contrato se hace más difícil. Porque en toda negociación, una de las premisas principales es que tú tienes que aprender a ponerte en la posición del otro para poder mostrarle qué es lo que él está ganando cuando negocia contigo y que esta situación
temporal probablemente que tenga que, bueno, quizás ver disminuido su canon de arrendamiento o quizás verlo fraccionado en diferentes partes, es un mejor escenario a llegar a incumplir. Entonces, en esa negociación es responsabilidad también de usted como arrendador prepararse y ser empático para poder llegar a un buen puerto. ¿Ok? Y allí va nuestra otra pregunta, Ana Patricia, porque después de hablar con dos abogados que tienen visiones, son, digamos, de corrientes de pensamiento un poco diferentes, pero ambos llegaron a la misma conclusión. Y es que básicamente en el entendido de que para este tema del incumplimiento del arrendamiento, la solución práctica, básica y primordial que plantean los especialistas es poder negociar condiciones de arrendamiento con su arrendador, ¿verdad? ¿Qué recomiendas para enfrentar estas negociaciones de manera efectiva, sobre todo cuando tenemos un nivel de ansiedad en muchos casos tan elevado, nos cuesta pedir ayuda y lo voy a montar en un comentario que hizo alguien acá que decía, sí, es que la idea es que nadie quiere mendigar, ¿no? Y ese tipo, o sea, cuando estamos puestos en esta posición que no es única, que probablemente decir, pucha, pero yo no quiero complicarlo a él, o me da pena, me da miedo hacerlo, ¿qué le puedes recomendar a estas personas? Porque sin duda el poder negociar efectivamente hoy en día te va a garantizar llevar esta crisis con el menor impacto posible dentro de las condiciones que se pueden, por supuesto. Lo primero es que hay que bajarle al drama a esto, con el momento que tengan que ir a hacer la negociación. Yo leí el comentario de la persona que decía, no quiero mendigar. Bien, tú lo puedes ver como mendigar o lo puedes ver como una situación donde esto pasa en cualquier negocio. Tú puedes iniciar un negocio y por situaciones circunstanciales el negocio no se ve afectado o probablemente no se puede continuar o hay que cambiar o hay que replantearlo. Eso pasa en cualquier proceso de negociación. Y lo mismo sucede cuando tú haces un negocio con una persona para arrendarle una propiedad. Entonces lo primero es quitarle el drama y dejar de verlo como yo voy a ir a mendigar algo a esta persona. No, hay que replantear las condiciones de esta negociación porque una de las partes o quizás las dos partes se están viendo afectadas. Quizás nosotros estamos sacando aquí la cuenta de que el dueño del departamento no va a querer hacer la negociación, pero quizás el dueño del departamento está asustado porque dirá, ahora la gente se me va a ir, nadie me va a querer arrendar, se me está complicando esto. Entonces, por eso es que es muy importante que no me lo tome personal, que solo me está afectando a mí, nos está afectando a todos. Y bien decías tú, cuando voy a hacer un proceso de plantear una renegociación, hay que tomar en cuenta 3 elementos bien importantes. Lo primero es tener clara cuál es mi necesidad. De pronto yo, como la persona que está arrendando, la que está en el departamento de otra persona, mi necesidad es garantizar que yo pueda seguir viviendo acá, porque en este momento sería muy absurdo o totalmente inadecuado tener que mudarme. Entonces yo tengo que estar clara en mi necesidad, que es permanecer acá. ¿Para qué necesito tener eso claro? Para mantener el foco en la negociación y no desenfocarme en esto de qué horror y ahora yo tengo que estar en esta posición. No. Yo como persona adulta tengo que gestionar ahora mi necesidad, que es garantizar que puedo seguir viviendo acá. El otro elemento importante en la negociación es considerar la necesidad del otro. Para eso necesito conversar con la otra persona, quizás generar una conversación primero. Oye, ¿cómo ha visto toda la situación? ¿Qué le han dicho las personas? ¿Le ha afectado esta situación a usted? Esto de pronto, si tienes un canal abierto de comunicación con la persona que te está permitiendo que vivas en su propiedad, de pronto te da algo de información, te puede decir, oye, estoy preocupado porque no sé cómo manejar esto, no sé si es que tú vas a tener para pagarme, yo necesito mi dinero, o de pronto, ¿sabes qué? Yo creo, para mí lo importante es que tú me pagues. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero lo que me importa, entonces yo ahí estoy viendo la necesidad del otro. No solo tengo clara mi necesidad, sino que indago en la necesidad del otro. Y lo tercero es la negociación, o la necesidad de todos como tal del entorno. Y la necesidad del entorno puede ser, por ejemplo, que se cumplan las condiciones del contrato, o quizá que el contrato se lleve a cabo, lo que conversamos, o quizá si se puede replantear porque tanto a la otra persona como a mí nos interesa mantener la negociación. Quizá el otro no quiere tener un departamento vacío, quizá está dispuesto. Escuché cuando conversaste con Evi que ella decía, bueno, podemos negociar incluso que pague menos durante este mes o pago el mismo monto en varias partes. Entonces no den por sentado
ya yo conozco al dueño, ya yo sé cómo es, ya yo sé, no lo conoces porque nunca lo has visto en una situación de pandemia. Quizá tienes referencia de comportamientos anteriores, pero en esta situación, que es mucho más estresante, no sabes cómo lo está interpretando el otro. Yo tengo una amiga que dice que nada convence más que la verdad. Entonces, aquí en este momento necesitas tener claro cuáles son tus recursos internos, como por ejemplo, bueno, yo soy una persona honesta y voy a hablar con esta persona desde la honestidad, o soy una persona sumamente responsable y hasta ahora he cumplido todos mis pagos y yo de hecho tengo una oficina que en este momento no la estoy usando. Entonces le dije al dueño, ¿sabes qué? Yo creo, te quiero plantear estas condiciones, yo soy una persona que paga al día, pero no sé qué va a pasar con esta situación. Aparte es una oficina que no estoy pagando, no estoy usando, una oficina cara y bueno, veamos qué puede suceder, pero yo no di por sentado qué va a decidir el otro, pero lo que sí estoy utilizando son mis recursos de responsabilidad, de honestidad, de que me interesa que el otro tampoco se vea afectado y se lo dejo claro. Mira, de verdad me encantaría que el menos afectado acá seas tú. Sin embargo, tengo que ser muy honesta en este momento y me encantaría ver, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Lo peor que les va a suceder es que les digan que no. Eso es lo más catastrófico que puede suceder en ese planteamiento. Entonces, a veces las personas tienen miedo porque dicen, y entonces, ¿y si me dice que no? Si te dice que no, vas a tener que ejecutar otros mecanismos. Si la persona es tan cerrada y tan bloqueada, bueno, tendrás que irte a otras cosas. Pero en estas situaciones, claro, es muy importante que nos enfoquemos en el siguiente pasito. No estén en esto de que si me dice que no, entonces yo tengo que ir a llamar a un primo, entonces me iré a mudar de aquí de Chile, si la persona vive en Chile, entonces me tendré que ir, no sé, será para Europa, entonces ¿cómo me voy a ir si no hay...? Se vuelven una ensalada porque... Tigre, y los que no me han escuchado cuando hablo del tigre es que cuando estamos en esos niveles de estrés, aunque el cerebro es muy evolucionado, activa los mismos mecanismos del hombre primitivo cuando tenía que enfrentar un tigre. Por eso es que no duermen bien, porque si te quedas dormido, el tigre te va a comer. Por eso es que está súper reactivo, con ganas de salir corriendo. Hay personas que dijeron, ahora sí me voy de Chile. ¿Para dónde carajo te vas a ir si ni siquiera la gente se puede mover? Ni siquiera ahora pueden salir de sus casas. Entonces el cerebro se encuentra en una situación acorralado, literal, y a esto le agregamos que con la cuarentena, ahora la gente lo llama encierro. Para un cerebro que está con el plan de salir huyendo de esto y le dicen el término encierro, son personas que ya están colapsadas. Ya están colapsadas y ahora tienen que enfrentar una negociación. Y en esos términos o en esas condiciones, lo más probable es que no logren negociar, porque ustedes están en modo supervivencia. Y nada de eso. ¿Y qué les puedes recomendar como para que puedan bajar ese nivel de ansiedad? ¿Algún ejercicio práctico? ¿Algo que les puedas recomendar para bajar ese nivel de ansiedad, sobre todo en el momento en que van a enfrentarse a esta negociación? Bueno, hay personas que sí les va a costar un poco más. Esto es como el que fue del gimnasio, ya va a estar en mejores condiciones para hacer un esfuerzo físico. El que ha trabajado en manejar su emocionalidad y desarrollar su templanza, en este momento se le va a hacer un poco más sencillo. Pero el que no, el que ya está estresado todos los días y llega peleando por el metro, por el jefe, por el trabajo, por la pareja, por los hijos, porque todo es horrible, tiene más condiciones de colapsar. Incluso, claro, las personas que tienen estas tendencias compulsivas con la limpieza o con lavarse las manos van a salir más afectadas ahora porque la compulsión se les va a fortalecer, porque el cerebro va a decir, te fijas que si te tienes que lavar las manos a cada instante, te fijas que te estás salvando porque has limpiado mucho tu casa. Entonces estas personas van a salir más colapsadas. El que ya tiene tendencia ansiosa en este momento está colapsando, el que tiene tendencia depresiva también. Entonces busquen acompañamiento profesional y si no pueden pagar, porque hay gente que me las pone, a todo lo que yo le dicen me dicen no puedo, no tengo dinero, entonces va a tener que llamar a sus panas, buscar redes de contención o buscar la red de contención entre su pareja, sus amigos y drenar el malestar, porque lo primero es sacar, tanto hombres como mujeres. Y no sacar de una forma filtrada, bonita, sino que no sé qué carajo voy a hacer con esto, es muy jodido estar en esta situación, tengo miedo, quiero salir corriendo, sacarlo, no dejarse arrastrar por eso, sino sacarlo. Y lo primero es hacer proceso de conciencia hablándole a su cerebro. A mí me gusta hablarle a su cerebro, porque son ejercicios de conciencia, es decirle, cerebro, en realidad lo que tengo es un problema por resolver. Es solo un problema por resolver. No es, esto es horrible, me voy a morir, porque si desarrollan drama, entonces lo que van a hacer es disparar estas descargas de cortisol, el sistema nervioso se les va a alterar y desde ahí el cerebro no resuelve. Desde ahí el cerebro lo que dice es ataca, huye o congélate.
Entonces, lo primero es, si sienten demasiada resequedad en la boca, mucha sed, eso es que hay mucho proceso de rabia o miedo. Pueden hacer ejercicios de oxigenación, desde el más simple, inhalen contando hasta 5, exhalen contando hasta 7. Y cuando exhalen, pueden hacer el... que baje un poco eso, porque hay una onda cerebral. Las onditas tienen nombre y tienen sus funciones, pero le voy a hablar de una sola, high, beta. High es de los altos. Esta señorita es la que sale cuando hay tigre, cuando hay mucho estrés. Es la onda de la rabia y la ansiedad extrema. Cuando se mide en el electro no debería pasar de 4 o 5, y estos cerebros la pueden tener en 15, 20, 25, 30. Y desde ahí usted no va a negociar, desde ahí usted va a devorar al arrendador. Lo va a ir a... Exactamente, además poniendo mis necesidades por encima de las de los demás, que eso es una de las cosas que nosotros hemos hablado. Tenemos varias preguntas que nos están haciendo, que bueno, les voy a dar un paseo rápido y los voy a mandar el live anterior, porque alguien me pregunta acá, ¿se puede usar la garantía? Ashley me dice, ¿se puede usar el mes de depósito para usarlo en esta situación? La verdad es que no. La respuesta a eso es que no, y no te recomiendo ni siquiera que llegues a negociar con tu arrendador diciéndole que vas a utilizar la garantía como mes de arrendamiento. Y esto básicamente porque... Ok, ahora sí te vemos. Básicamente porque la garantía, ¿verdad? Se utiliza para resguardar el inmueble en una situación especial. Yo siempre le digo a la gente, en las negociaciones tú no puedes llegar de entrada quitándole a la otra persona o moviéndolo tan drásticamente de su... Que hay una llamada allí que no deja de entrar y ya, déjame desconectar acá. Moviéndolo drásticamente de su status quo, porque sin duda alguna esta persona no va a reaccionar positivamente. Según los contratos, y ya lo hemos hablado en live anterior... Te escucho bajito. ¿Allí me escuchas mejor? Te escucho bajito. No sé si las personas te escuchan bien. ¿Me escuchan bien o me escuchan bajito? Se escucha más bajo que como estabas al principio. Déjame quitar acá a ver si se escucha. ¿Me escuchas mejor? Vamos a quitarme los ojos. Ahora sí. Sí, bien. Les decía que básicamente no es recomendable llegar a una negociación intentando utilizar algo como la garantía, porque ya el arrendador lo va a sentir como un agravio. La persona está utilizando algo que tiene en resguardo para cumplir o suplir una necesidad que en el fondo igual tiene que cancelar. Las recomendaciones que se le dan básicamente es que usted pueda negociar desde la sinceridad con su arrendador, planteando, ¿verdad?, cuál es su situación actual, como se lo comentó Ana Patricia. Yo me monto en eso. Nada vende más o nada es más creíble que la verdad. Plantee su verdad, la situación por la que usted está pasando, de empatía. Y para esas personas que tienen el tigre allí que los va a comer, es importante que sepan también que el abogado se los decía ayer, los procesos de desalojo en el fondo tampoco son procesos de un día para otro, y quien le haga creer eso, la verdad es que está jugando con la desinformación. Entonces, cuando tú entiendes que la mejor opción que ambos tienen es poder negociar, enfrentarte, por supuesto, a esta situación, no solamente te va a ayudar a bajar el estrés, porque no es que te vas a poner en la misma posición que el arrendador, pero vas a entender que él también va a ganar con esta negociación. Y cuando tú lo entiendes, claro, y le dices a tu cerebro que va a ser de esta forma, sin duda alguna, tu forma de afrontar este tipo de situaciones va a ser mucho mejor, ¿ok? Entonces, igual les recomiendo que se vayan a los live anteriores, porque allí hicimos más énfasis en eso.
Hay una persona acá que les lanza un dato que no sé qué tan cierto es, pero lo voy a investigar. Sí, dice, se puede usar el fondo de la AFP como último recurso para pagar. Eso tendrían que chequearlo, pero fíjense, ya es alguien que está diciendo, bueno, mi último recurso dentro de mi cartera de posibilidades es este fondo que yo tengo acá, que en caso de emergencia pueda yo utilizar. Y esa fue una de las recomendaciones que dimos el día de ayer, y era básicamente que nadie conoce mejor su situación que usted, y antes de poder negociar usted tiene que saber cuáles son sus opciones. Si yo puedo pagar el arriendo completo, si lo puedo pagar fraccionado, si me puedo comprometer a que después de la pandemia, mira, yo voy a hacer todo lo posible por pagarte la diferencia en cuotas. O sea, conocer en el fondo tu situación inicial para poder negociar con esa persona, ¿verdad? Mira, Visual Mayri nos dice, es el momento de reinventarse y buscar trabajar como freelance, en mi caso por lo menos. ¿Qué nos puedes contar de esto, Ana Patricia, que te he leído mucho por allí? Creo que el tema de la reinvención es un tema que muchos tenemos que empezar a manejar a partir de esta crisis. O sea, es la oportunidad que se nos está dando, ¿no? Sí, pero sabes que hace un momento estaba hablando en otra transmisión por Facebook. Habían personas de varios países y una chica que está en Colombia me dijo, ¿y cómo carajo me reinvento si yo no tengo idea de qué es eso? Y me molesta que hablen tanto del término y no tengo idea de cómo se hace eso. Y allí me di cuenta de algo que conversé con ella, que es cuando el cerebro está en modo supervivencia, Caro, estas funciones superiores que tienen que ver con la creatividad, con ver cuál es mi pasión, cuáles otras cosas puedo desarrollar, van a tardar porque el cerebro está en modo supervivencia. Entonces, mientras la persona esté bajo altísimos niveles de rabia, miedo, estrés, angustia, va a ser muy complicado que el cerebro le dé opciones para lo que es la parte de reinvención. Por eso esto de bajar las revoluciones, a mí no me gusta sonar a estos términos como flor, de relájate, todo está lindo. No, hay una situación que enfrentar y precisamente en este instante necesitas poner mucha templanza, ponerte al máximo modo adulto para ver cómo darle la vuelta a esta tortilla, porque fue algo totalmente imprevisto. Entonces, lo primero es bajar estos niveles de presión, estos niveles de angustia que te está generando, porque probablemente ya vas imaginándote el desalojo, ya estás por la parte de mis hijos, ¿qué voy a hacer con ellos? No voy a tener que darles de comer, y probablemente ni siquiera has llegado a un término o a una situación cercana a eso, pero crees que como te estás preparando ya vas por ahí. No, necesitas estar muy conectado en este momento en lo que sí te está sucediendo, en ver cuáles son los recursos que voy a mover en este momento, y cuando bajo esos niveles, bueno, pueden distraer un poco la mente y empezar a hacer la lista de los 55 yo sirvo para. Yo sirvo para hacer tortas, vender, hablar con la gente, comunicarme, sirvo para... Y cuando empiezas a escribir cosas que son muy reales, lo que necesitamos es hacer un inventario de cuáles son esas habilidades que en este instante hasta ahora no las has desarrollado, pero son parte de tu banco de recursos. Yo recuerdo con una oportunidad, un ejercicio de esto, una chica se dio cuenta que era muy buena vendiendo, le encantaba conectar con la gente y hacía tortas bien sabrosas, y entonces su proyecto fue, me puse a vender tortas y resulta que soy buenísima vendiéndolas y me encanta y qué sé yo. Entonces, en este instante quizá todavía no podemos acercarnos de manera física, pero pueden haber otros elementos que tienes y que la gente está necesitando en este instante. En este momento hay mucha gente que está viendo cómo cubrir, se están activando nuevas necesidades. Entonces, para eso necesitas tener bien claro dentro de tu banco de habilidades qué sí puedes hacer, qué sí puedes aportar a las personas. Hay gente que no sabe qué hacer con los niños todo el día y extrañan más que nadie a los docentes y a los profesores. Dicen, ¿cómo los maestros pueden manejar a tantos niños? Entonces, hay mucha gente que está buscando quizá habilidades que ya tienes. Entonces, toca primero que estés claro de cuál es tu banco de recursos para que puedas entonces este proceso de reinventarte, pero al mismo tiempo bajar esas revoluciones de angustia, porque desde allí tu cerebro va a estar bloqueado. Perfecto, Ana. Estupendo esa de yo sí puedo, esa me gusta porque sin duda... La lista de yo sirvo. Sí, yo sirvo, nos va a ayudar mucho, porque a veces yo siento también que, bueno, la moneda siempre tiene dos caras, ¿no? Y creo que la mejor cara para afrontar esta situación
es pensar que tengo tiempo para hacer cosas que en otro momento no tendría tiempo para hacer. Mucho más allá del contexto y de las preocupaciones que podemos tener, hoy leí un artículo que me pareció muy cómico porque es lo que me está pasando, que decía, las cocinas están volviendo a tener personas que hagan recetas y platos y cosas, porque estás teniendo mucho más tiempo para estar en casa y eso es una oportunidad que quizás en otro momento no pudiste tener por todo el contexto en el que estamos envueltos diariamente. Y como todo en la vida pasa, aprovechar quizás este instante en el que puedes hacer cosas en las que te gustan, en el que puedes hacer live y comunicarte con la gente más abiertamente, sin duda alguna te va a ayudar a pasar ese tiempo que ahora tienes de la mejor forma, quizás volver a escribir, quizás leer un libro que no pudiste leer, ver una serie que no pudiste ver, mucho más. Dar asesorías en los conocimientos que tengas, los que saben de física, de química, de cocina, de ejercicio. Hoy en día todos los que son entrenadores, cursos. Aprender a hacer cursos, pero hay mucha reinvención que está sucediendo en este momento. Exactamente, mucho más allá del contexto y de todo lo que estamos viviendo, que obviamente no es sencillo, creo que tenemos una buena oportunidad para reinventarnos como persona o querernos un poquito más como persona, darnos más tiempo, aprovechar el tiempo en familia también. Si te fijas, muchas veces nos quejamos porque no tengo tiempo para estar con mi familia, porque no puedo verlos, porque el trabajo no me deja, y ahorita mismo te estás agobiando y volviéndote loco porque tienes 2 días en casa después por el tema de la cuarentena. Entonces básicamente es un llamado también a aprovechar de la mejor forma posible esto que no puedes cambiar, porque cuando tú entiendes que es algo que no puedes cambiar, más allá tú lo que puedes cambiar en el fondo es la forma en la que reaccionas, no el entorno. Entonces si intentamos reaccionar de mejor forma y aprovechar esto como una oportunidad, creo que nos va a ir mejor. Mira, Jeremías 09 dice, sería una opción negociar la mitad del arriendo y la diferencia cuando pase la pandemia. Mira, si es una opción y es viable para ti, creo que te tienes que preparar para llegarle con números a tu arrendador y decirle, mira, yo te voy a pagar esto en tanto tiempo y lo otro después que termine la pandemia nos vamos a sentar a negociar. Yo creería que puede ser una buena opción, porque fíjate que ahí siempre está prevaleciendo esa voluntad que tú tienes de pago, esa voluntad que tú tienes de hacer las cosas. Y que se lo plantee a la otra persona, incluso antes de que la otra persona pregunte. Ese movimiento también da confianza. Yo te estoy buscando antes de que las dudas te puedan estar fastidiando, quiero plantearte esto. Eso da bastante confianza y recuerden que la negociación sin confianza no funciona. No, y yo le decía a la gente, no es lo mismo esperar que llegue el 6 y decir, discúlpame que no te puedo depositar, a mañana mismo agarrar el teléfono y llamar a su arrendador y decirle, mire, me está pasando esto y esto, yo puedo cumplir, yo tengo estos recursos, yo puedo hacer esto, yo me quedé sin trabajo, le puedo mandar por correo el finiquito que me mandaron. Es decir, plantarte desde el momento cero, que él vea que no es que él está despreocupado y piensa que porque él se quedó sin trabajo no me tiene que pagar. No, la persona está preocupada y está ocupada no solo de plantearme cuál es el problema, que ya todo el mundo lo sabe, sino cuál es la potencial solución que yo le doy a ese problema, ¿no? Entonces, Ana, me gustaría cerrar el live contigo, que les des tus recomendaciones generales a las personas para llevar esta crisis de la mejor forma posible y para hacer que esa negociación sea, mira, lo más perfecta posible y podamos pasar este trago amargo rápidamente. Lo primero es que recuerden que todos estamos en esto. Cuando todos nos sentimos acompañados en esta situación, la cosa se hace un poco más llevadera porque al que llames va a verse afectado hagan ese experimento, con el que hablen hoy, todos están de alguna forma afectados con esta situación, en unas o en otras necesidades. Entonces todos estamos en el mismo barco. Y eso es bueno saberlo porque hay una situación que me respalda. Yo no voy a ir a plantear una renegociación porque hoy amanecí creativo. No, hay una situación real que me está respaldando y eso es bastante bueno si lo vemos desde allí. Lo segundo es que antes de que vayan a hablar con la persona, si están con altísimos niveles de estrés, busquen cualquier guía de ejercicio. Usted sabrá cuál es la guía de ejercicio que puede hacer
donde queme, preferiblemente de ejercicio donde haya movimiento, en su casita, si sea trotando en el mismo sitio o algún tipo de ejercicio para que quemen este cortisol. Recuerden, si hay mucha resequedad es porque hay mucho cortisol y se puede volver tóxico si no lo quemamos, y por eso es que a veces nos tocan y colapsamos. Entonces, para que usted vaya en mejor posición, una posición un poco más centrada, es necesario eliminar este cortisol, haga ejercicio físico. Otro punto bien importante es que es necesario, se lo estoy planteando en todos los lives que estoy hablando, hagan por lo menos una actividad de placer diaria. Esto que decías tú de preparar comida, le pongo musiquita, me pongo a conversar con mi pareja, pongo a los niños a que ayuden en algo, nos reímos un rato, es necesario. No crean que es que ahora me estoy riendo como que nada pasa. No, me estoy provocando endorfinar al cerebro porque precisamente necesito generar un colchón que absorba toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, si se ponen a hacer rompecabezas, pónganse a bailar, hagan el concurso del peor chiste en la familia, pónganse a pintar con los niños, tírese en el piso, los niños son expertos en esta área, cáigase a cosquilla, haga el amor con su pareja, hagan actividades donde bajen estas revoluciones y se endorfine un poco más el cuerpo. Se van a dar cuenta que están endorfinando porque hay hipersalivación, van a tener que limpiarse el exceso de saliva. Entonces, eso quiere decir que estoy generando bioquímica de placer, que no solamente vas a generar bioquímica de placer, vas a aumentar las defensas en el sistema inmunológico, sino que va a activar la creatividad. Y estos son tiempos de creatividad. Entonces, si usted quiere reinventarse, tener buenas ideas, ¿qué carajo voy a hacer con todo esto? Tiene que generar espacios de creatividad. Eso viene asociado con espacios de placer. Y es necesario que lo haga todos los días porque no sabemos cuánto va a durar esto. Probablemente en días ya por lo menos lo más crítico haya pasado, pero probablemente tarde un rato más. Como no lo sabemos, necesitamos generar condiciones para que el cerebro maneje esta incertidumbre. Y básicamente, Cara, nos estamos dando cuenta de algo, que no controlamos un carajo. Lo único que controlamos son nuestros pensamientos y acciones. Lo que pasa es que la rutina me da sensación de control, porque creo que sé qué va a pasar, pero eso nunca fue así. Entonces ahora estamos teniendo un doctorado en manejo de incertidumbre. Y créanme que ya ustedes tienen muchas habilidades para manejar esto. Lo que pasa es que ahora hay que ponerle mucho foco. Vean los neurotips en mi cuenta Psico del Éxito. Todos los miércoles estamos subiendo neurotips y hay muchísimas cuentas. Vean los likes, asesórense con la gente, hagan espacio para recibir información, porque se hace un poco más llevadero el proceso. Es correcto. Bueno, ya por ahí les pusimos tu cuenta igual. @Psico del Éxito, para que te sigan, es buenísima en el trabajo que hace. Y bueno, Ana, nada, agradecerte por tomarte este espacio para conversar con nosotros, esos tips que tanto nos hacen falta, mucho más allá de lo decíamos al principio, mucho más allá de lo económico, de el contexto país, de la enfermedad y de todo esto, mantener la cabeza serena en estos momentos es clave para afrontar de la mejor forma esta nueva realidad, porque yo creo que esto es una nueva realidad que llegó para quedarse y para enseñarnos a los humanos un montón. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por conectarse, a ti por toda esa información que nos diste. No sé si quieres agregar algo más. No, con todo gusto, Caro, con todo gusto, y gracias a ti porque estás allí abriendo esos espacios también en un tema que es álgido en este momento, que es un tema súper interesante. Los que me han escuchado saben que a mí no me gusta la palabra difícil, sino interesante. Y esto es un tema bien interesante, en días muy interesantes, así que bueno, gracias a ti por el espacio y bueno, totalmente a la orden cuando quieran abrir otra charlita y vamos acompañándonos en todo esto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en un próximo live.